Bueno, a veces pensar en la salud integral o en el bienestar humano se siente un poco como intentar atrapar humo con las manos, ¿no? Sí, totalmente. Es algo súper abstracto para la mayoría. Exacto. O sea, suele imaginarse como algo borroso, algo que pues depende de una mezcla incomprensible de genética, suerte y un sinfín de variables que digamos no podemos controlar. Claro, como si estuviéramos a la merced del destino. Ajá. Pero, a ver, imaginemos por un momento una imagen mental completamente distinta. ¿Qué pasaría si la salud humana pudiera resolverse con la misma precisión matemática y estructural que un cubo de Rubik? ¡Wow! Eso sí que es un cambio de paradigma gigante. Lo es, y esa es justamente la premisa central de nuestra inmersión profunda de hoy. O sea, la idea de que sin importar qué tan desordenados parezcan los elementos de una vida, existe una secuencia exacta de movimientos capaz de devolver el sistema a una simetría perfecta. Es un concepto fascinante. Y de hecho, es lo que desarrollan a fondo las fuentes que estamos analizando hoy, bajo este título de la Ley de la Esperanza. Sí. Y para empezar a entender esto, bueno, el primer paso es visualizar lo que el texto denomina el heptocubo. El heptocubo. Ajá. Y ojo, no se trata de una figura geométrica de plástico ni nada así. Claro, no es un juguete, digamos. Exacto, ¿no? Es una metáfora arquitectónica, pero muy precisa. O sea, es una red viva. Este heptocubo representa al ser humano integral como una estructura interconectada por nodos físicos, emocionales, mentales y sociales. Todo forma parte del mismo edificio. Y bueno, la misión de nuestro análisis de hoy, para quienes nos escuchan, es recorrer el proceso riguroso para restaurar esa estructura. Porque las fuentes describen un método de 7 fases consecutivas, paso a paso. Y lo más increíble aquí es que plantean esto, o sea, casi como una ley matemática. Sí, afirman que, bajo las condiciones correctas, la simetría de esta estructura siempre puede recuperarse en 20 movimientos o menos. 20 movimientos o menos. Es una locura. Pero claro, antes de intentar reparar cualquier edificio, pues primero hay que entender cómo luce cuando está roto, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. No puedes arreglar lo que no entiendes. Exacto. Y por eso el texto arranca sumergiéndonos en la fase 1, que sería el estado inicial, lo que ellos definen simplemente como el caos. Así es. Y fíjate que el concepto de caos aquí es súper particular, porque el documento se apoya en la teoría de redes complejas. Ah, sí, citan a un físico, ¿no? Sí, a Mark Newman. Y lo citan para explicar lo que ocurre en el, digamos, periodo prepatogénico subclínico. Que es un término súper médico. Sí, o sea, básicamente es el momento antes de que exista un diagnóstico médico oficial. O sea, cuando todavía no te dicen tienes esto. Exactamente. La ciencia de redes nos dice que los factores de riesgo o los daños estructurales se van acumulando de manera silenciosa. Las aristas, las caras y el pivote central del heptocubo pierden coherencia, pues, mucho antes de que el sistema colapse de forma visible. A ver, para que la audiencia lo pueda visualizar mejor, pensemos en un rascacielos. De pronto, en el piso 20, una puerta deja de cerrar bien. Ajá. Luego, no sé, en el piso 5 aparece una fisurita casi imperceptible en la pared. El edificio sigue de pie, ¿no? La gente sigue yendo a trabajar, todo parece funcionar normal. Pero la integridad estructural ya se rompió. Claro, ya está comprometida. Exacto. Esos pequeños fallos son la evidencia de que los cimientos mismos se están moviendo mucho antes de que el motor falle por completo, o en este caso, de que el edificio entero se venga abajo. Esa analogía arquitectónica da justo en el clavo, porque lo que resalta este modelo es que, bueno, intentar arreglar la puerta del piso 20 o simplemente resanar la fisura con un poco de pintura Es inútil. es completamente inútil. O sea, silenciar un síntoma superficial no repara la red subyacente. Así que el primer mandato innegociable de este modelo, en esta fase de caos, es hacer un reconocimiento absoluto y honesto del grado real de desorden en toda la estructura. ¡Wow! Porque sin esa aceptación de que los cimientos están desalineados, cualquier intento de intervención es, digamos, como construir sobre arena. Claro. Lo cual nos lleva a una pregunta gigante para la fase 2, porque si ya logramos esa honestidad brutal de admitir que nuestro edificio tiene daños graves, o sea, ¿cómo mapeamos exactamente dónde está el origen del problema sin demolerlo todo? Exacto, entramos al diagnóstico.
Ajá, la auditoría de leyes. Y las fuentes mencionan un cuestionario maestro increíble que recorre 26 leyes de vida. Y la clave de esa auditoría, está en su direccionalidad. Utiliza un método constructal. Constructal. A ver, explícanos eso. Sí, bueno, la teoría constructal en la física dicta que los sistemas vivos crecen y fluyen desde un centro hacia afuera. Como las ramas de un árbol. Exacto. O como el delta de un río, ¿no? Entonces el diagnóstico no empieza revisando los hábitos periféricos. No pregunta qué comió la persona ayer. Va directo al núcleo o pivote del leptocubo. Al centro de todo. Así es. La primera pregunta examina la estabilidad del sentido de vida. Indaga si existe lo llaman testigo silencioso interno, capaz de observar la realidad sin reaccionar impulsivamente. Oye, pero las preguntas de ese cuestionario requieren un nivel de introspección altísimo, porque leí que algunas van hasta los cimientos más profundos. O sea, evalúan lo que las fuentes llaman el ensamble original, Sí, es súper profundo. que implica revisar cómo fueron los primeros 1000 días, desde la gestación hasta los 3 años de edad. Imagínate. Y luego examina arquetipos como la relación con el cuerpo base, la noción de la verdad, e incluso aborda la no dualidad, preguntando si, digamos, la enfermedad se percibe como un enemigo a destruir o como un mensajero al cual escuchar. Claro, te cambia toda la perspectiva. Sí, pero a ver, honestamente, yo me pongo en el lugar de alguien que hace este cuestionario y, o sea, auditar una vida entera así, no es facilísimo abrumarse y quedar paralizado por la magnitud de todo lo que hay que resolver. Es súper comprensible percibirlo así. Pero fíjate que el texto introduce un principio estratégico justo para evitar esa parálisis. Y es la famosa ley de Pareto, o la regla del 80-20. Ah, el 80-20, claro. Exacto. O sea, el propósito de este mapeo constructal no es salir con una lista de, no sé, 100 defectos y tratar de corregirlos todos al mismo tiempo. El objetivo es encontrar los puntos palanca. ¿Los generadores clave? Eso. Al auditar desde el núcleo hacia afuera, la meta es identificar ese 20% crítico de pilares estructurales que si los reparas, ¡pum!, devuelven la estabilidad al 80% del edificio. Se busca el epicentro, no resanar cada rasguño. O sea, encontrar la falla principal y enfocarse ahí. Totalmente. Ok, entonces, pasamos a la fase 3. Digamos que ya identificamos ese 20%, ese pilar central que está fallando. El instinto natural de cualquiera, me incluyo, sería tomar el martillo y empezar a reparar inmediatamente. Queremos acción rápida. Sí, todos somos así. Pero el modelo pone un freno de mano total aquí. Antes de ejecutar cualquier cambio, exige una preparación. Preparar el terreno, configurar el espacio. Como levantar un andamiaje. Así es, los 4 elementos. Y la estructura es súper estricta en esta etapa. No te deja avanzar si falta alguno de esos anclajes. Y aquí es donde los detalles me volaron la cabeza. Porque, a ver, se exige literalmente encender una vela que representa el elemento del fuego, la motivación. Ajá. Luego luz y color. El texto sugiere visualizar un arco iris para asegurar claridad y evitar la visión de túnel. Después, la palabra o el agua de vida, que requiere verbalizar el propósito. Y finalmente, la tierra. El anclaje físico. Exacto, simbolizada por un cristal de cuarzo o una piedra de obsidiana en el espacio físico. Y a ver, yo me pongo los zapatos de alguien muy pragmático escuchando esto. Claro, viene el escepticismo. Total, o sea, un modelo que hasta ahora nos hablaba de física constructal, de eficiencia de Pareto, de redes complejas, y de repente me pide encender velas y poner cuarzos para sanar un hábito. Suena súper poético, pero, o sea, no parece un salto al misticismo que desconcierta a la ciencia. Esa resistencia es súper común y muy natural. Pero fíjate que el documento sustenta esta exigencia no en la magia, sino en lo que denomina la ley áurea de los 6 hijos, fundamentada en la arquitectura cognitiva humana. Arquitectura cognitiva. A ver, ¿cómo funciona eso? El argumento es que todo proceso de transformación sólida requiere 4 pilares psicológicos y materiales. O sea, el fuego es tu deseo genuino de cambiar. La luz es la comprensión intelectual de por qué falló el sistema. La palabra es la declaración verbal del compromiso. Y la tierra es la evidencia física en tu entorno. Ya veo. Si un elemento como una vela o un cuarzo funciona aquí, es porque actúa como un anclaje externo. Obliga al cerebro a registrar que el andamiaje está completo.
O sea, no es que el cuarzo emita una, no sé, frecuencia mágica que repare un hábito, No, para nada. sino que externaliza la estructura. Sirve como un recordatorio tangible en la habitación de que la dimensión material, la disciplina física, está presente. Exactamente. Imagínate que alguien intenta cambiar un patrón de vida teniendo una comprensión intelectual perfecta, ¿no? Leyó todos los libros, Sí. pero carece del anclaje físico o del deseo emocional real, pues la estructura cognitiva colapsa. Levantar estos 4 elementos es una tecnología psicológica para asegurar que las 4 dimensiones del comportamiento estén alineadas antes de dar siquiera el primer paso. Visto así, como un andamiaje para la mente, recobra todo el sentido del mundo. Y bueno, una vez que esos cimientos están firmes, entramos a la fase 4, el núcleo activo, el motor central de todo este modelo, la fase de tratamiento. El algoritmo de Dios. El algoritmo de Dios. Ajá, Exacto. Una coreografía integral, física y mental, diseñada para reestructurar el heptocubo en un máximo de 20 movimientos. Sí, la matemática aquí es fascinante. Se compone de 5 movimientos básicos. Y cada movimiento se repite 4 veces. ¿Te acuerdas de los 4 elementos que recién anclamos? Claro, fuego, luz, palabra, tierra. Pues 5 movimientos por 4 repeticiones te da exactamente 20 movimientos, que matemáticamente es el número máximo comprobado de giros necesarios para resolver cualquier configuración de un cubo Rubik, sin importar qué tan desordenado esté. Es una maravilla. Pero hay un detalle de esta ejecución que me intriga muchísimo, y es la cronobiología. Las fuentes son súper estrictas en que esto no se hace a cualquier hora. Hay que ejecutarlo en ventanas de kairos, ¿no? A las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. Así es. Mi pregunta es, o sea, si alguien hace estos 20 movimientos a las 11:15, ¿ya se arruinó todo y la estructura pierde su efecto? No, no es que el sistema se vaya a colapsar por 15 minutos de diferencia, no. La insistencia en los ritmos circadianos tiene que ver con la optimización neuroendocrina. ¿Optimización neuroendocrina? Sí, o sea, el cuerpo humano tiene picos muy específicos de cortisol, de melatonina y de receptividad en el sistema nervioso autónomo. Hacerlo en estas ventanas busca aprovechar los momentos donde la resistencia biológica al cambio es menor. Es, digamos, como fluir con la corriente del río fisiológico en lugar de remar en contra. Ok, tiene muchísimo sentido. Aclarado el tema del tiempo, tenemos que hablar de la secuencia en sí, de los movimientos, porque aquí se pone realmente interesante cómo mezclan el cuerpo con la palabra. El texto describe que el primer movimiento es la verdad. El atractor de discernimiento. Exacto. Se realiza la columna derecha, moviendo los brazos, subiendo lo verdadero y bajando lo falso. Y el mantra es: con seguridad recorro los caminos de la vida. Ujú. Y fíjate cómo el segundo movimiento crea un contrapeso inmediato. Es la belleza, el atractor de intuición, que activa la columna izquierda, el flujo creativo. Y su mantra es: esperanza en todo lo que hago. ¡Wow! La simetría es clarísima. Razón a la derecha, intuición a la izquierda. Exacto. Luego sigue la bondad, el atractor del corazón, que mueve el frente de izquierda a derecha, uniendo cielo y tierra. Y el mantra dice: amor despierto en el núcleo de mi ser. El cuarto es la esperanza, brazos tocando el cielo, reconociendo un orden superior, con la frase: confianza pongo en mi pensar. Y el último, el quinto, es la confianza. Para aterrizar todo. Los pies súper firmes en la tierra, la certeza del camino, declarando: firme estoy en la existencia. Es bellísimo. Pero, a ver, hagamos de abogado del diablo un segundo. Pensemos en alguien con formación científica escuchando esto. Mover los brazos mientras repites afirmaciones suena muy bonito, muy inspirador, pero, o sea, ¿cómo se traduce una coreografía en una reorganización biológica y celular real? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y es clave para validar el modelo. Para responderla, el documento se basa en la biotensegridad, un concepto que descubrió Buckminster Fuller. Biotensegridad. Sí. Imagínate un domo geodésico. Esas estructuras gigantes con forma de media esfera, hechas de puros triángulos interconectados. Ajá, claro. Bueno, un domo de esos no se mantiene de pie porque sus piezas sean súper pesadas,
Se sostiene por una red de tensión y compresión que distribuye la fuerza equitativamente por todo el sistema. O sea, ningún poste carga todo el peso por sí solo. Correcto, pues el cuerpo humano funciona exactamente igual, por biotensegridad, desde los huesos hasta el citoesqueleto microscópico de las células. Todo está impulsado por la red facial. La fascia. Sí. Entonces, cuando tú haces estos 5 movimientos de manera consciente, cruzando la activación motora entre el hemisferio izquierdo y derecho, y le sumas el anclaje de los mantras, a nivel neurológico estás redistribuyendo la tensión en todo el sistema nervioso. Entonces no es magia, ni un simple baile. Es como tensar estratégicamente los cables correctos del domo para que todo el edificio recupere su alineación. Es pura mecanotransducción. La tensión física y cognitiva envía señales que reorganizan la red viva del heptocúbo de adentro hacia afuera. ¡Qué impresionante! Combina el misticismo aparente con ciencia súper dura. Pero llegamos a las fases 5 y 6, integración y habituación. Porque el modelo advierte algo crítico. Hacer los 20 movimientos perfectos no sirve de nada si se omite lo que sigue. Es un punto de quiebre absoluto. Después de los movimientos, tienes que entrar en la integración. 5 minutos de lo que llaman el testigo silencioso. Quietud total. Sí, quietud. Tienes que sentarte a observar las sensaciones de tu cuerpo, sin juzgar, con una retroalimentación totalmente neutra. Si haces los movimientos y al segundo siguiente ya estás estresado por los correos del trabajo o te castigas porque no sentiste alivio mágico, Creas estrés y anulas el proceso. O sea, usando una analogía de tecnología, es como si intentaras leer un disco duro justo en el momento en que se está reescribiendo. exacto. El sistema colapsa por lo que el texto llama sobrecarga terapéutica. Y los cambios se borran. Se deshacen por completo. Es vital dejar que el cemento neurológico se seque. Y eso da paso a la fase 6, la habituación, que es la ley del aprendizaje, porque un solo día de 20 movimientos no va a cambiar tu biología a largo plazo. Claro, se requiere repetición. Sí, y vuelve a usar los 4 elementos. Inicia con el fuego, manteniendo el deseo. Luego la luz, la comprensión intelectual. Pasa a la palabra, que es la práctica constante, hasta llegar a la tierra, donde se vuelve un hábito biológico inamovible. Pero a ver, somos humanos. ¿Qué pasa si fallamos? Si el andamiaje se cae y recaemos en un mal hábito. Para eso tienen el bucle de retorno, que es brillante. ¿Cómo funciona? Si fallas en la práctica, la regla es súper clara. Está prohibido intentar forzar la acción desde la frustración. No te saltas pasos. Tienes que retroceder a la fase de la luz. Ah, o sea, revisar los fundamentos. Exacto. Vuelves a los planos, revisas qué falló conceptualmente y solo entonces retomas. Porque la transformación real nace de la repetición sostenida, no de ráfagas de intensidad de un solo día. Privilegiar la consistencia estructural. Y bueno, todo esto, esta disciplina paso a paso, nos lleva finalmente al destino. La fase 7, el estado final, la simetría perfecta. Y el estado final no es solo volver a como estabas antes. Es alcanzar la coherencia fractal. Coherencia fractal suena grandísimo. ¿Qué significa exactamente en el día a día de una persona? Bueno, fractal significa que un patrón se repite a distintas escalas, ¿no? Entonces, el orden que logras a nivel celular, reduciendo el estrés y redistribuyendo la tensión, no se queda solo en tus células, comienza a escalar obligatoriamente. Se expande. Así es. De la célula pasa a optimizar tus tejidos, luego tus órganos, y eventualmente cruza la barrera de tu piel. Ese orden empieza a estabilizar la dinámica de tu familia y luego influye en tu comunidad. ¡Wow! O sea, adquieres la conciencia de la unidad del ser. Tu edificio interno es tan estable que sirve de soporte para todo lo que te rodea, Exacto. lo cual redefine la salud por completo. Porque según estas fuentes, la salud plena no es que nunca más te duela nada o que no haya problemas. Es adquirir la estructura para mantenerte de pie frente a futuras perturbaciones. Los vientos fuertes van a seguir golpeando el edificio, pero ahora tu red de biotensegridad absorbe el impacto sin derrubarse. ¡Qué viaje! Hemos recorrido las 7 fases. Desde admitir el caos inicial, pasando por diagnosticar el 20% clave desde el pivote central. Ajá. Luego, preparar el espacio con los 4 elementos innegociables, ejecutar el algoritmo de Dios con sus 20 movimientos cruzados y finalmente integrar y habituar todo hasta lograr esa coherencia fractal. Todo esto nos deja clarísimo que por mucho caos que haya, la simetría puede restaurarse.
nunca es el fin del mundo. Es un mensaje súper esperanzador, y de hecho me gustaría dejar a quienes nos escuchan con una reflexión final basada en la nota de uso que cierra el documento original. A ver, cuéntanos. Las fuentes mencionan que este ciclo no se hace una sola vez en la vida. Se repite, pero cada vez que lo inicias de nuevo, el algoritmo opera sobre una capa mucho más profunda del leptocubo. Una capa más profunda. Sí. Entonces, la pregunta que nos deja para reflexionar es, si el caos nunca es absoluto y el camino de regreso siempre toma 20 movimientos o menos, ¿qué pasaría si el malestar o la frustración que sentimos hoy no es un fracaso del sistema? ¿Sino qué? ¿Qué tal si es simplemente la invitación para girar hacia una capa mucho más profunda de nosotros mismos, una que antes nos daba demasiado miedo resolver? Uf, te cambia todo el panorama. No estamos rotos, solo se nos está invitando a construir cimientos más fuertes. Es una idea súper poderosa para procesar, ¿verdad? Queda la invitación para que todos observemos nuestras propias estructuras internas con paciencia y neutralidad. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis y prepárense para cuestionarlo todo en nuestra próxima inmersión profunda. Hasta pronto.